¿Por qué el pueblo norteamericano vuelve a elegir a Trump? Si sabemos, si es perfectamente consciente, ¿verdad?, de que es un político que es opositor a las minorías, es opositor a la democracia, es opositor a la separación de poderes, es opositor al liberalismo, incluso a la propia ciencia. Doctor, nuevamente gracias y díganos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la conversación. Eh, el sistema político estadounidense tiene algunas particularidades que le hacen distinto al de cualquier otro país, ¿no? En términos institucionales, en términos constitucionales, los Estados Unidos son la reunión de una serie de entidades políticas de estados que se federan, ¿no? Que forman parte de una unión, pero que tienen legislaciones específicas en cada uno de ellos. Son 50 estados, ¿no? Que van desde Hawái hasta Alaska y todo el territorio continental de los Estados Unidos. Eh, el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, es el jefe del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene una serie de facultades, pero entre ellas las más importantes son el aprobar un presupuesto federal, que es importante, aunque los presupuestos de cada estado son más importantes, y para las comunidades, dirigir la política exterior, dirigir la política de defensa y eventualmente promover legislación de carácter nacional. Cada estado tiene su propia legislación. El presidente de los Estados Unidos se elige por un colegio electoral. No gana las elecciones el que más votos tiene. Gana las elecciones el que más delegados alcanza, dependiendo de la cantidad de habitantes que hay en cada uno de ellos, al colegio electoral. Lo que ocurre es que en la elección de estos delegados, los candidatos, el candidato Trump, la candidata Kamala Harris, eh, eh, el partido que promueve un candidato que gana, aunque sea por un voto en un estado, se lleva todos los delegados, ¿sí? Y este colegio electoral vota al final por el candidato mayoritario en los votos del colegio electoral. Entonces, no ha sido raro, ¿no? No es lo común, pero no ha sido raro que el candidato perdedor haya sacado más votos que el candidato ganador. Esto es lo que ocurrió con Trump, ¿sí? Cuando ganó la primera elección, cuando le ganó Es a Hillary 2016. Clinton. Ujú, Hillary Clinton sacó más votos que él ujú. en todo el país, pero en el colegio electoral Trump sacó más votos, ¿sí? Ahora, eh, los Estados Unidos son un país continente, entonces es muy diverso. Y la forma de votación de los estados tradicional, históricamente, es estable, aunque hay varios estados que son los estados bisagra o swing states, en donde a veces votan por un partido y otras veces votan por otro partido. Normalmente los estados, bueno, los cuatro estados más poblados de los Estados Unidos, de la Unión, son el estado de California, que es el más poblado, el estado de Texas, ¿no? El estado de Florida y el estado de Nueva York. Son los cuatro estados más poblados. Dos estados demócratas, dos estados de tendencia republicana. Sí, esto en los últimos años, pero hubo una época cuando el artista de cine Arnold Schwarzenegger fue candidato a gobernador, en donde Exacto, sí. ganaron los republicanos Sí. también en Ujú. California, ¿no? Y Ronald Reagan era un político de California y fue presidente dos veces. California antes era un swing state, pero ahora es un estado con Ujú. propensión demócrata. Trump gana en los estudios demográficos. Trump gana geográficamente en los estados del sur de los Estados Unidos, del norte de los Estados Unidos, alrededor de los Grandes Lagos, en los estados del centro de los Estados Unidos, gana geográficamente en casi todo el país.
Y los demócratas ganan en el noreste de los Estados Unidos, en California y en la costa oeste. Los estados costeros, sí, del norte de los Ujú. Estados Unidos, del noreste, son estados demócratas y todos los del oeste también. Y el resto del país ha sido históricamente, pues, o republicano o demócrata con estos swing states. ¿Qué pasó con Trump? Que ganó en todos los estados swing. En todos los estados que antes bailaban de un lado para otro, todos se los llevó Trump, más los estados republicanos le dan la mayoría y gana tanto en el voto popular cuanto en el voto del En colegio esta última electoral, elección, ¿no? en esta última Sí, fue elección. una Sí. votación Entonces, contundente, ¿no? claro, ¿cómo explicamos esto? Bueno, habría que poner en contexto. Trump no aparece como un candidato ni xenófobo, ni machista, todas las acusaciones de Bueno, Trump. esa imagen se forjó él mismo, ¿no? Bueno, pero toda esta imagen para los votantes y en su campaña electoral, ¿no? Plantea, por ejemplo, las acusaciones de corrupción como un ataque, como que fuera lawfare, un lawfare demócrata Se contra... victimiza. Sí, como hacen todos los políticos que por una u otra razón se encuentran en situaciones parecidas, en distintas circunstancias, o sin justificación. Usa el discurso de la victimización. Lo mismo que pasa en América Latina, pasó en los Estados Unidos. Trump dice, me están atacando mis rivales políticos y me están inventando juicios. Independientemente de que varios de esos juicios, con un sistema judicial bastante más sólidos que los de América Latina, los haya perdido en varios casos que tienen que ver o con corrupción o con distinto tipo de comisiones de delitos. Entonces hay que explicar esto también por quiénes son los votantes de Trump. Geográficamente lo hemos visto, pero también son votantes de clase media hacia abajo, es pueblo estadounidense, no son necesariamente los más ricos, son trabajadores blancos de todas las etnias de los Estados Unidos, con excepción de los afrodescendientes, en donde gana Trump. Trump gana en el voto latino en los Estados Unidos. Había Que es algo perdido. contradictorio, ¿no? Es algo contradictorio si es que lo vemos desde fuera. Si lo vemos desde dentro, lo que los migrantes latinos hacen cuando llegan a Estados Unidos, todos los migrantes, pero los latinos son más cercanos a nosotros, es tratar de institucionalizarse lo más rápidamente posible, de adaptarse al sistema lo más rápidamente posible, de ser parte del sistema lo más rápidamente posible, de volverse americanos, ultraamericanos lo más rápidamente posible, porque así tienen más oportunidades, es la percepción de insertarse en los mercados de trabajo. Y por eso es que y además hay una tradición de migración conservadora hacia los Estados Unidos, las primeras migraciones cubanas, las migraciones venezolanas, en fin. La comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, con excepción de la de origen mexicano, en los estados del sur y en California, es normalmente republicana y conservadora. Y en esta vez, estos republicanos y conservadores latinos votaron por Trump. Y votaron los trabajadores blancos que se sentían desplazados por los migrantes sin oportunidades de trabajo, y votaron por Trump los migrantes asiáticos también, que se sentían que las políticas de igualdad de oportunidades afectaban a su comunidad, porque los asiáticos efectivamente eran los que mejores, por ejemplo, puntajes tenían para acceder a universidades, ¿no? Interesante. Entonces hay una serie de factores. Y hay otra que tiene que ver con la percepción de los votantes sobre el gobierno de Biden. Entonces, lo que pasa en los Estados Unidos en esta última idea es lo que pasa normalmente en América Latina, y es que las oposiciones ganan las elecciones, ¿no? Si tenemos un gobierno identificado de centro hacia la izquierda, mm, el próximo gobierno tiene altas posibilidades de ser del centro a la A la derecha. derecha. En el caso uruguayo tuvimos un gobierno del centro a la derecha con un presidente súper popular,
¿no? Ganó su mandato súper popular, pero ganó el Frente Amplio, ganó la oposición. Y en todas partes, con excepciones, por ejemplo, la de México, normalmente las oposiciones ganan las elecciones. En los Estados Unidos también, porque la percepción que existía sobre el gobierno Biden. de Biden y sobre Biden mismo era muy, muy negativa. Biden era un personaje que ya era muy anciano, que aún así intentó su candidatura por el Partido Demócrata, pero o sea, todos miramos que no tenía la fuerza, la vitalidad, Ujú. la capacidad para seguir en esa candidatura, y cuando él renunció era realmente muy tarde. Y los republicanos hicieron una campaña eficiente de carácter negativo, ¿sí? Enunciando las dificultades, enunciando las incapacidades, enunciando las cosas que no se han completado, en fin, en propaganda normal, en propaganda negativa, con insultos en redes sociales, igual que en el Ecuador o en cualquier otro país en donde redes sociales y específicamente algunas redes sirven para la promoción de ideas negativas. Estas tuvieron eco en el electorado estadounidense, y Trump gana las elecciones y las gana sin contestación, ¿no? Las gana ampliamente. No, nunca son enormes las diferencias entre los votos en los Estados Unidos porque solo Sí. hay dos partidos. Eh, pero si es que uno gana todos los estados bisagra, más todos los que normalmente votan por el Partido Republicano, esto se ve como una victoria electoral incontestable. Y además que había una diferencia en 2016, cuando gana Trump, se produce todo un levantamiento de protestas en varias ciudades, en varios lugares de Estados Unidos, especialmente los que tienen esta identificación demócrata, ¿no? De universidades, ¿no? De movimientos, ¿no? Y esto no vuelve a ocurrir en 2024. No, no O sea, se porque acepta. es que fue muy, muy amplia la victoria. Era muy difícil contestar esa victoria. Además, una victoria en donde lo que está haciendo ahora fue anunciado en campaña. Una victoria porque la propaganda de Trump, además de decir que el gobierno de Biden era ineficiente, era una propaganda contra los migrantes. ¿Sí? Si nuestro país está siendo invadido, voy a detener la invasión. Los migrantes serán vistos no como personas en busca de una vida mejor, que tuvieron que salir de sus países por razones políticas y económicas como los venezolanos, económicas como los ecuatorianos, los centroamericanos, en fin. Son personas que Trump las construye en su campaña como invasores. Y él plantea la Exacto, es el idea de, discurso antimigrante. sí, él plantea la idea de recuperar el control sobre las fronteras. Y claro, los migrantes son visibles en los Estados Unidos, y la cantidad de emigración que entró durante el gobierno de Biden fue superior, aunque en el último año disminuyó, a la de los gobiernos anteriores. Y así como en todas partes, en el Ecuador también hay sentimientos antimigrantes, porque les ven en la calle personas que son muy pobres, en fin, en los Estados Unidos también. Ujú. Y el discurso antimigrante era muy popular, más todo lo que ese discurso trae consigo y que nosotros lo vivimos en el Ecuador, que es que quitan el trabajo, que traen no solamente desempleo, que están Delincuencia. con las bandas, que están con los delincuentes, que son lo peor que hay. Así como de la manera más rudimentaria en el Ecuador se visualiza a los migrantes cuando las personas son xenófobas, también en los Estados Unidos. Entonces, este discurso era muy popular en los Estados Unidos, el discurso antimigrante, y el discurso El de electorado se identificó se con el discurso. identificó y con la propuesta de hacer de los Estados Unidos grande nuevamente, y de volcar todos los recursos de los Estados Unidos en los Estados Unidos y no afuera de los Estados Unidos, ¿no? O inmigrantes. Y en migrantes. En Es que no inmigrantes. son solamente migrantes, es uno de los temas más importantes en la popularidad de Trump, pero no es solamente eso, ¿no? Hay una imagen, una propuesta,
de hacer de América grande de nuevo, que lleva consigo una serie de otras políticas que también enamoraron a los votantes con Trump. Una cuestión interesante que te comenta, doctor, Mm. es que la comunidad latina en Estados Unidos votó por Trump. La Eh, mayoría, no, no todos. eh, yo supongo que lo hizo porque habrá encontrado algo en el discurso de Trump que entendió se podía materializar para facilitar esa integración con la sociedad norteamericana. Bueno, una de las formas de asimilarse es de involucrarse con la política estadounidense, pero no votan todos, votan los ciudadanos estadounidenses, en este caso de origen latino. A ellos nos referimos. Los migrantes no votan. No, no, por supuesto que no. Pero los que están legalmente establecidos, sí. Y Sí, esos sí sí, se identificaron se con Trump. identificaron, sí. Y que miran a los otros migrantes, sí. Porque ya estamos hablando de personas de segunda, tercera generación, totalmente estadounidenses, pero que miran a los otros Con migrantes recelo. latinos con recelo y como una competencia en el mercado de trabajo.